Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Los judíos le llaman al Antiguo Testamento el Tanakh. El Tanakh. Nosotros le llamamos el Antiguo Testamento porque tenemos un Nuevo Testamento, ¿no? Un nuevo pacto. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En la versión de Mateo dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria todos los siglos. Amén, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Tu palabra siempre va a hacer su efecto. Por eso te damos gracias también. Ayúdanos, Padre, a sostenernos en Cristo y Cristo sea nuestro sostén, nuestra fuerza, nuestro gozo y nuestra paz. En el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Realmente llama la atención que los discípulos de Jesús le dijeran al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Llama la atención esta petición. Es interesante, ¿verdad? Que no les dijeran: enséñanos a interpretar las Escrituras. Que le dijeran: enséñanos a evangelizar o a testificar o a... Nada de eso, ¿no? Sino enséñanos a orar. Y es interesante que le dijeran al Señor: enséñanos a orar, porque los judíos tenían una práctica establecida de oración. Lo leemos muy claramente en las Escrituras cuando dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en aquella ocasión del capítulo 3 de Hechos, cuando se realiza el milagro de aquel hombre que había nacido cojo y Pedro y Juan son instrumentos de Dios para sanarlos. Cuando en ese momento dice la Biblia que ellos iban al templo a la hora de la oración. En otras palabras, había ciertas horas en que los judíos iban a la oración. Así que ellos oraban. Pero seguramente los discípulos de Jesús notaron algo diferente a esa oración manoseada, a esa oración repetida, a esa oración rutinaria, a esa oración que más que una oración era un rezo. Los discípulos notaron algo diferente en Jesús al orar y por eso le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. O sea, están viendo al Señor orando. Ellos han visto a los fariseos orando, han visto a los que se paran en la esquina y le dicen a Dios muchísimas cosas para que los vean. Han visto muchas cosas en esa vida religiosa, pero ven a Jesús orando y ven algo diferente y le dicen al Señor: enséñanos a orar. Y creo que nosotros necesitamos siempre pedirle al Señor que nos enseñe a orar, porque fácilmente caemos nosotros en lo mismo que cayeron los fariseos.
en el exhibicionismo religioso, y es muy fácil, eso es muy fácil en el mundo evangélico, caer en un exhibicionismo religioso para que la gente nos vea y para que la gente piense que yo soy un cristiano muy bien portado, un hermano muy consagrado, un siervo del Señor. ¿Verdad? Exacto. Hay que tener mucho cuidado con esas sutilezas que fácilmente se cuelan debajo de la mesa o debajo de la puerta y penetran a nuestros corazones y nos convierten muchas veces en algo así como aprendices de fariseos. En lugar de ser aprendices de Jesús y del Señor, nos pueden convertir en aprendices de fariseos. Tenemos que tener mucho cuidado realmente con la manera como procedemos y cómo estamos y qué cosas hay en nosotros y qué actitudes hay en nosotros para que no sea que nosotros nos estemos desviando en nuestra vida y nuestra conducta delante del Señor. De todas maneras, la petición de los discípulos cuando hablaron con Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, es una petición que sigue siendo válida para nosotros. Todavía hoy nosotros necesitamos aprender a orar. No que no sepamos repetir frases e hilvanar declaraciones bonitas, lo sabemos. Pero tal vez hace falta algo más que hilvanar frases hermosas y expresar pensamientos bonitos en una fraseología muy delicada. Tal vez hace algo más, tal vez nos hace falta algo más que eso. Y creo que necesitamos pensar siempre en eso para que cuando oremos lo hagamos con autenticidad, con sinceridad. Por supuesto, siempre el orar en público, fíjense en esto, el orar en público nos pone a nosotros siempre en riesgo de orar para ser oídos por los hombres. Ahora, claro, usted dirá, bueno, ¿y cómo es que vamos a orar en público si no nos van a oír? Claro, sí, por supuesto que hay que oír. Es decir, usted tiene que orar de forma tal que lo oigan, pero que su intención no sea que lo oigan para que lo aplaudan, que lo oigan para que lo feliciten, que lo oigan para que digan, oye, pero qué hermano más consagrado, que lo oigan para que la gente piense que usted es una maravilla. Porque entonces está distorsionando el espíritu de la oración. No se ora para que nosotros seamos aplaudidos, se ora para que nosotros podamos entrar en contacto con Dios, podamos humillarnos delante del Señor, podamos encontrarnos con Dios. Y aunque los hermanos tienen que oírnos, porque si estamos en el templo nos van a oír, pero lo importante es que nos enfoquemos en el Señor y Dios nos ayude, nos dé gracia. Y como dice aquí, que nos enseñe a orar de esa manera, que nos enseñe a orar de esa manera. Pero bueno, Jesús responde a la petición de los discípulos y les da un modelo de oración. Ahora, aquí de nuevo estamos en presencia de un problema. Porque fíjense que si usted va a Mateo capítulo 6, que es el pasaje paralelo, Jesús le está advirtiendo en el capítulo 6 a los discípulos de San Mateo que no hagan las cosas para que los vean. Cuando ores, capítulo 6, versículo 5, no seas como los hipócritas.
porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. El problema no es dónde oran, el problema es para qué oran. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por eso Jesús dice, bueno, pero cuando tú ores, vete a tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. En otras palabras, practica la oración privada. Por supuesto, si te pedimos que ores aquí en público, pues no digas, no, yo no voy a orar. Sí, hombre, claro. Ora, por supuesto. La Biblia no dice que no ores en público, y hay ejemplos muy claros. El propio Jesús oró en público. Y los apóstoles lo hicieron también. Pero cuando oremos en público, que Dios nos ayude a pensar en el Señor a quien le estamos hablando. Es con Dios que estamos hablando. Y nuestros hermanos nos van a escuchar, pero es a Dios que estamos hablándole. Y por lo tanto debemos querer ser oídos por Él y querer enfocar nuestra mirada espiritual y nuestras palabras al Señor, y no para decorarlas de tal manera que los oídos de nuestros hermanos sean complacidos. Por eso el Señor dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero entonces Jesús le da a los discípulos, les dice, mira, ustedes deben orar de esta manera. Ahora, fíjense ustedes que si en el capítulo 6 de Mateo Jesús le dice a los discípulos, no usen vanas repeticiones, el Señor no nos dio el modelo del Padre Nuestro para que lo repitamos incesantemente, porque entonces lo estamos convirtiendo en vanas repeticiones. Es decir, si usted usa el Padre Nuestro al estilo del rosario, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro que se está convirtiendo en lo que hacen los paganos, en vanas repetición. Esa no es la intención del Padre Nuestro. La intención del Padre Nuestro es que usted aprenda a orar. Y Jesús le dio un modelo aquí en este pasaje para que usted sepa cómo orar. No quiere decir que si usted quiere repetir esta oración no la repita. Claro que sí, puede hacerlo. Pero tenga cuidado de que cuando usted repite esta oración lo haga con conciencia de lo que está diciendo. De forma tal que hable con Dios sinceramente, desde su corazón, con estas palabras. Pero bueno, la idea del Señor aquí es que aprendamos a orar y Dios nos da un modelo para la oración. Y este modelo contiene varios elementos, como hay en otros pasajes de la Biblia, otros elementos que también podemos utilizar para aprender a orar. Porque en primer término, el Señor nos provee de un modelo de oración que consta de varios elementos. En primer término, de la adoración. Cuando oremos, procuremos comenzar nuestra oración con una expresión de alabanza. Una expresión de alabanza. Alabamos al Señor cuando nosotros decimos lo que Dios es. Cuando nosotros reconocemos lo que es Dios, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es poderoso, que Él es recto, que Él es compasivo. Es decir, cuando usted reconoce lo que Dios es, y usted dice lo que Dios es en su oración, usted está alabando al Señor. Que Él es bueno, los salmos lo dicen. Si usted no sabe cómo hacerlo, una manera de ayudarse a hacerlo es utilizando los salmos. Especialmente los que van desde el Salmo 84 en adelante, que son en su mayoría salmos de alabanza, de adoración. Jehová reina. Por ejemplo, Salmo 93, el Salmo 95, venid y aclamemos alegremente al Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, en fin. Bueno es alabarte, capítulo 92 de los Salmos, etcétera, ¿no? Hay una serie de salmos que nos hablan de la adoración, de la magnífica gloria de Dios, que nos hablan de su gracia, que nos hablan de su amor, de su misericordia, de su poder, de su compasión, de todo eso, y podemos usar ese lenguaje para
alabar el nombre del Señor. Así que cuando usted adore, cuando usted ore, comience su oración con la adoración. Por eso Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo dije la semana pasada, creo, o la antepasada, no recuerdo, que la oración, y eso lo digo para aquellos hermanos o amigos que están viniendo nuevos a la iglesia, que vienen por primera vez, por segunda, por tercera, que la oración en la Biblia siempre se dirige a Dios. Fíjense que en este pasaje Jesús no le dice, bueno, ustedes deben orar así: San Elías, San Abraham, San Eliseo. El Señor dice, ustedes oren así: Padre nuestro, Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios y por lo tanto Dios es nuestro Padre. Así que cuando oremos, nuestra oración se ha de dirigir al Padre, a Dios, al único que es digno de adoración, el único que es digno de alabanza, el único que es digno de exaltación, el único que es digno de gloria. Es a Él a quien hay que orar, es a Él a quien hay que adorar. Por eso el Señor le dice a los discípulos, ustedes al orar, vayan al Padre. Y oiga bien, amigo, hermano, usted no vaya a otro lado. Si Jesús dijo que fueran al Padre, pues vaya al Padre. Al Padre, a Dios. Es a Él a quien hay que orar, es a Él a quien hay que adorar, es a Él a quien hay que clamar. El Señor mismo dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Así que no vaya para otro lado. Yo no quiero decir lo que voy a decir, pero bueno, va a tener que decirlo. Tiene que decirlo. Esta historia de que, bueno, cuando tú hablas con el presidente, que tú vas de la mamá del presidente. ¿Y quién dijo eso? A lo mejor el presidente es huérfano. Es decir, si yo voy a hablar con el presidente le quiero hablar. Entonces, en la Biblia, la oración se dirige a Dios. Usted no puede orar a otra cosa. Así que si usted está programado o programada para orar a otro personaje, vaya desprogramándose. Vaya desprogramándose. Porque se ora a Dios. No importa, pero que me enseñaron cuando estaba chiquito. A mí también me enseñaron. A mí también me enseñaron eso mismo que le enseñaron a usted. Pero después alguien me enseñó lo que dice la Biblia. Entonces yo tengo que hacer lo que dice la Biblia, no lo que dicen los concilios, lo que dicen no sé quién. Es lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que oremos a Dios. Usted debe orar a Dios y se acabó. A Dios, a Él, al Señor. Por eso Jesús dice, cuando ustedes oren, oren a Dios y díganle Padre nuestro. O sea, usted debe dirigirse en su oración al Señor. Y cuando lo haga, en su oración, adore a Dios, exalte al Señor, reconozca su justicia, su bondad, su misericordia, su poder, su gracia, su socorro. Reconozca que Él es la única fuente de bendición, que todas las cosas buenas vienen por ahí, por Él. Entonces usted reconozca eso, entonces adora al Señor. Señor, te alabo, te adoro, te doy gloria, etcétera. Eso es oración de alabanza.